Vamos a empezar a trabajar en el listado de usuarios. Vamos a trabajar en lo que es la lista en User List. Lo que vamos a hacer primero será abrir esa vista. Vamos a lo que es la carpeta app, luego Views, Content y buscamos User List-view.php. Acá lo que voy a hacer será quitar este texto y pegar todo el código HTML que vamos a utilizar. Si recargamos aquí, pues aquí tenemos todo el código que vamos a utilizar para crear lo que es el listado de usuarios. Recuerden pues que todo este código HTML está hecho con lo que es el framework Bulma, y el enlace pues para obtener este código o para descargarlo pues está en la descripción del video. Vamos a abrir lo que es el controlador de usuarios, sería este de aquí. Vamos a minimizar el que hemos creado previamente, que sería el de crear el usuario, que sería este, y vamos a empezar a crear lo que es el de la lista de usuarios. Aquí le voy a colocar un comentario que diga controlador listar usuarios. Este controlador va a ser público, entonces colocamos public function y le vamos a dar un nombre. Le vamos a colocar listar en minúsculas, luego usuario con U mayúscula y por último controlador. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Este controlador va a recibir varios parámetros. El primero va a ser lo que es la página actual donde nos encontramos. Entonces a este parámetro llamémosle página. Colocamos una coma. El siguiente va a ser lo que es cuántos registros queremos que se muestren por página. Llamémosle registros. Colocamos una coma y ahora va a ir lo que es la URL. En la URL lo que vamos a hacer será pues colocar lo que es la vista actual donde se está ejecutando lo que es el controlador. Por ejemplo, en este caso va a ser user list, el parámetro que vamos a recibir acá, para luego construir toda la URL con lo que es la constante app-url, que pues vamos a ver más adelante. Colocamos una coma y el otro parámetro va a ser lo que es la búsqueda, que pues este lo vamos a utilizar para saber si estamos haciendo una búsqueda. Este parámetro va a venir definido cuando trabajemos aquí en la parte de buscar un usuario, y cuando no pues va a estar aquí pero no va a ir definido. Entonces quiere decir que este controlador para listar usuarios lo vamos a utilizar tanto en la lista de usuarios como en la búsqueda de usuarios. Lo primero que vamos a hacer será lo mismo que hicimos acá en lo que es el controlador de registrar. Recordemos que pasábamos lo que era la función o el modelo limpiar cadenas. Lo que vamos a hacer será copiar solamente esta línea. Vamos a minimizar este controlador y lo vamos a pegar aquí. Para hacerlo un poco más rápido, vamos a pegar. Entonces el primer parámetro va a ser la página. Aquí vamos a decirle que la página va a ser igual a lo que es el modelo limpiar cadena para evitar inyección SQL, y le pasamos esa misma variable para sobreescribirla. Lo mismo hacemos con el siguiente, que sería los registros. Vamos a copiar esta línea, vamos a pegarla una vez más, vamos a dar un enter aquí para que sea un poco separado, copiamos registros, cambiamos aquí, con esto pasamos la variable registros con la función limpiar cadena. Ahora vamos con lo que es la URL. Le voy a dar un enter porque esta va a ser un poquito diferente. Lo que vamos a hacer primero será pues pasar esa URL que estamos recibiendo o ese parámetro por la función limpiar cadena. Luego a esta misma variable le voy a decir que le voy a concatenar lo que es primero la app-url, que es la ruta de nuestro servidor. Recordemos que esta la traemos en lo que es en las configuraciones en app.php. Como aquí pues este controlador se va a ejecutar directamente en user list, entonces como esto ejecuta en index.php, ahí pues ya está incluido lo que es ese archivo al inicio. Por lo tanto podemos utilizar lo que es esa variable o esta constante, perdón, llamada app-url. Entonces luego le concatenamos lo que es la URL, colocamos un punto y le vamos a concatenar un texto, abrimos comillas dobles
que pues va a ser lo que es una barra, para que toda nuestra URL termine en barra. Entonces, aquí esta variable cuando llega a este punto o a esta línea, pues va a tener toda la URL, que es esta que aparece acá. Con esto pues ya nos aseguramos que se la vamos a pasar a lo que es la función o el modelo que tenemos en MainModel. Recordemos que lo tenemos acá al final, esta que se llamaba función paginador de tablas, que recibe toda la URL para poder crear lo que son los enlaces. Una vez hecho esto, continuamos con la siguiente variable. Vamos a darle un center aquí para que quede un poco separado. La otra pues sería lo que es la búsqueda. Vamos a copiarlo. Decimos que esta variable es igual a esta misma, pero pasándola por el filtro para limpiar la cadena. Luego voy a crear otra que le voy a llamar tabla. Le decimos que es igual y de momento va a ser un texto vacío, ya que con esta variable es que vamos a almacenar todo el código de lo que es la tabla de usuarios. Y por último pues la vamos a mostrar esta variable cuando ya tenga lo que es toda la tabla construida o agregada a esta variable. Vamos a dar un enter y ahora vamos a empezar haciendo unas operaciones que va a ser con la página actual, que va a ser lo siguiente. Vamos a traer este parámetro o esta variable, le vamos a decir que es igual y vamos a utilizar lo que es el operador ternario. Primero colocamos un par de paréntesis, colocamos símbolo de interrogación, damos un espacio, colocamos dos puntos y colocamos punto y coma. Entonces el operador ternario funciona como una condicional doble. Aquí colocamos lo que es la condición y si esto resulta verdadero, se ejecuta el código que va a estar aquí entre lo que es el símbolo de interrogación y los dos puntos. Pero si no, esto devuelve false, se ejecuta el código que está acá al final. Entonces, ¿cuál va a ser lo que es la condición? Va a ser, vamos a utilizar lo que es iset y vamos a abrir y cerrar paréntesis. Vamos a decirle que si esta variable llamada página viene definida y colocamos aquí doble símbolo de ampersand o y, colocamos página es mayor a 0, quiere decir que si es un número entero o un número válido el que estamos pasando. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí cuando sea verdadero es decirle que con int vamos a colocar aquí paréntesis y colocamos int, vamos a convertir a entero lo que es esta variable llamada página. Entonces se va a ejecutar esto cuando sea verdadero, es decir, si es un número o una página real la que vamos a convertir a entero. Pero si esto doble false, quiere decir que uno es la página no está definida o no es una página verdadera. Por lo tanto, si no es verdadera o no está definida, lo que vamos a hacer es decirle que va a tener un valor de 1. ¿Para qué? Para que se muestre pues la página número 1 en esta variable de acá. Con esto pues nos aseguramos que si la variable no viene definida va a traer el valor de 1, es decir, la página número 1. Pero si viene definida y es un número válido, va a tener lo que es un número válido acá como valor. Ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente. Voy a crear una variable la cual la voy a llamar inicio, que nos va a permitir saber desde qué número vamos a empezar a contar cuando creemos el array y mostremos los datos en la tabla. También vamos a utilizar lo que es un operador ternario. Vamos a abrir y cerrar paréntesis, que será donde vamos a colocar lo que es la condición. Luego damos un espacio, colocamos el símbolo de interrogación, damos un espacio, colocamos dos puntos, damos un espacio, colocamos punto y coma. Entonces, lo primero que vamos a hacer será preguntarle que si el número de página actual es mayor a 0, es decir, si estamos en una página válida. Cuando no estemos en una página válida, lo que vamos a hacer aquí es decirle que vamos a empezar a contar desde el número 0, es decir, desde el índice número 0. Recordemos que los arrays pues empiezan a contar desde el número 0. Pero si esta página viene definida y el valor es mayor a 0, entonces vamos a empezar a contar desde otro valor y lo vamos a calcular después de este símbolo de interrogación. Lo que voy a hacer será colocarle un par de paréntesis para realizar esa operación.
vamos a utilizar lo que es esta misma variable llamada página. Lo que voy a hacer será dentro de aquí abrir paréntesis. Voy a colocar esta variable y la voy a multiplicar por el número de registros. Colocamos asterisco. El número de registros totales lo traemos en esta variable llamada registros. Ya les voy a explicar por qué. Y a la operación que nos dé esto, le vamos a restar con un menos aquí lo que es esta misma variable llamada registros. Voy a utilizar lo que es la calculadora para explicarles un ejemplo de cómo va a funcionar esto. Y vamos a suponer, por ejemplo, que tengo 30 registros en la base de datos y cada página va a tener lo que son 15 registros. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que estamos en la página número 2. Vamos a multiplicar 2 por los 15 registros que tenemos en cada página. Obviamente esto nos va a dar 30. Acá me he equivocado, voy a volver a colocarlo. Sería 2 por 15 igual a 30. Entonces a 30 le voy a restar los registros por página, que son 15. Le digo menos 15, me va a dar lo que es 15. Entonces, cuando estemos en la página número 2, vamos a empezar a contar desde los registros número 15, es decir, en el array desde el número 15. Y así va a funcionar dependiendo de qué número de páginas estemos. Así vamos a empezar a contar o mostrar los registros en la tabla. También pues más adelante les voy a explicar en la consulta cómo es que va a funcionar también esta variable inicio. De momento pues este es el funcionamiento, espero que hayan entendido. Ahora lo que vamos a hacer será crear una condicional doble. Que vamos a hacer lo siguiente, colocamos el else. Vamos a llamar lo que es esta variable llamada búsqueda, porque cuando esta variable llamada búsqueda venga definida, vamos a decirle aquí si esta variable viene definida, colocamos iset, colocamos la variable, damos un espacio, colocamos y, colocamos búsqueda es distinto, colocamos símbolo de admiración igual a una cadena vacía. Estamos diciéndole pues que si esta variable viene definida y si su contenido o su valor es distinto a una cadena vacía, quiere decir que si trae un texto, por lo tanto vamos a realizar lo que es una búsqueda. Entonces dentro del if vamos a definir lo que es la consulta con la búsqueda, pero si no, lo que vamos a hacer es definir la consulta, pero mostrando todos los registros. Vamos a empezar en lo que es el else, es decir, cuando vamos a crear la consulta para seleccionar todos los registros. Aquí voy a crear una variable a la cual le voy a llamar consulta-datos, que será para seleccionar todos los datos. Vamos a decirle igual, vamos a abrir comillas dobles y aquí abajo vamos a crear otra consulta y voy a crear una variable a la cual le voy a llamar consulta-total, que va a tener lo que es el total de registros que tenemos en la base de datos para poder pues calcular cuántas páginas vamos a definir más abajo. Entonces voy a decirle que es igual a un texto vacío y vamos a empezar a crear la consulta acá. Vamos a decirle select asterisco, es decir, seleccionar todos los campos from, es decir, de la tabla llamada usuario, que es una tabla que estamos trabajando, que sería pues esta de acá. Aquí tenemos lo que es la estructura, serían todos estos campos. Entonces colocamos aquí usuario, que sería el nombre de la tabla. Luego vamos a colocar una condición, es decir, un where, damos espacio y vamos a utilizar lo que es el campo usuario-id, que sería este de acá. Ya les voy a explicar para qué. Primero lo vamos a copiar, lo vamos a traer aquí, vamos a pegarlo y le voy a decir que cuando este campo sea distinto, colocamos símbolo de admiración igual, colocamos comillas simples, ya que aquí estamos utilizando comillas dobles para construir lo que es la consulta. Dentro de aquí voy a colocar lo que es el ID del usuario actual que ha iniciado sesión. ¿Para qué? Pues para que no se muestre en lo que es el listado mi propia cuenta como usuario que ha iniciado sesión. Entonces recordemos que en el login controller o en el controlador de login habíamos creado una variable de sesión que se llamaba ID. Entonces aquí la vamos a concatenar. Aquí colocamos comilla doble, punto, comilla doble. Aquí pegamos la variable de sesión. Luego de esta comilla simple damos un espacio y colocamos el operador y
que sería and, como lo vemos aquí. Luego utilizamos este mismo usuario, -id o este campo, lo pegamos aquí y si le decimos también que sea distinto, colocamos símbolo de admiración igual, colocamos comillas simples y le colocamos un 1 acá. ¿Para qué? Para que pues el primer usuario que registremos, que pues en este caso va a ser el usuario principal con ID número 1, no se pueda mostrar acá o no se pueda actualizar. Es decir, este usuario que tenga el ID número 1 va a ser el superusuario de nuestro sistema. Es decir, que nadie va a poder actualizarlo, únicamente él. Por lo tanto, pues no lo vamos a mostrar en el listado. Por eso aquí pues le colocamos lo que es 1. Entonces después de aquí voy a dar un espacio. Voy a colocar order by. Es decir, para ordenar los registros por un campo. En este caso yo voy a utilizar lo que es el usuario-nombre, que sería pues este de acá. Si ustedes quieren pueden utilizar el apellido o el usuario si quieren también para ordenar lo que son los registros. Entonces aquí le voy a pegar ese campo o ese nombre del campo y le voy a colocar que se ordene de forma ascendente. Colocamos ASC en mayúsculas, luego le vamos a colocar lo que es la palabra limit, es decir, vamos a hacer la selección pero con un límite. Y aquí vamos a utilizar lo que son esta variable llamada inicio, que es la que nos va a permitir saber desde qué registro vamos a empezar a contar. Colocamos una coma y le decimos cuánto registro vamos a contar después de esta parte llamada inicio. Recordemos que son 15 por página. Entonces después de este valor o este índice que le estoy definiendo acá, voy a contar cuántos registros quiero que se cuenten, que sabemos pues que lo traemos en este parámetro. Y lo colocamos aquí. Volvemos al ejemplo que les mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 registros en lo que es la base de datos y en cada página quiero que se muestren 15, por ejemplo, si estamos en la página número 1, esto va a empezar a contar desde el índice número 0 hasta el número 15. Con eso cuento los primeros 15 registros. Si estoy en la página número 2, por ejemplo, esto va a tener el valor de 15 y esto va a tener lo que es 15. Entonces quiero contar desde el índice número 15 hasta 15 registros más, que va a llegar pues sería hasta el 30. Y así va a funcionar lo que son estas dos variables. Es por ello que aquí pues hacemos lo que es el cálculo para saber desde qué índice del array vamos a empezar a mostrar los datos o desde qué registro vamos a empezar a mostrar los datos en la tabla. Una vez hecho esto, pues ya podemos crear lo que es la consulta que nos va a seleccionar el total de registros, que pues básicamente es casi igual a esta. Lo que vamos a hacer será empezar a seleccionarla desde select hasta aquí donde tenemos este valor de número 1. Copiamos lo que es esta parte y la traemos acá. Vamos a pegarla y voy a modificar aquí lo que es el asterisco, porque lo que quiero hacer es contar. Entonces llamo la función count. Vamos a abrir paréntesis y le voy a decir que cuente, aquí es count, aquí me he equivocado, voy a corregir, que cuente únicamente cuántos IDs tengo para tener lo que es el total de registros, que va a ser pues este parámetro o este campo llamado usuario-id. Pegamos y listo. Con esto pues voy a tener el total de registros que tenemos en la base de datos. Voy a copiar lo que son estas dos variables y vamos a traerlas acá en la condición. Aquí vamos a pegarlo y vamos a modificar lo que es la consulta que vamos a realizar a la base de datos, ya que pues aquí vamos a hacer la consulta para realizar lo que es una búsqueda. Entonces es muy similar a esta que hemos hecho, pero vamos a hacer unos cambios. Primero aquí pues donde dice where tenemos lo que es esta condición hasta acá, pero vamos a pasar 2. Entonces aquí lo que voy a hacer será encerrar en paréntesis lo que es esta primera condición. Y aquí pues dentro de esta misma vamos a hacer otra condicional, otra condición. Entonces vamos a colocar aquí otro paréntesis y acá lo vamos a cerrar donde tenemos este otro. Entonces esta sería nuestra primera condición. Vamos a decirle y acá con and. Y la siguiente condición pues va a ser para la búsqueda. Vamos a colocar aquí lo que son paréntesis. Vamos a utilizar algunos campos de la base de datos. Vamos a ir acá
Y el primero va a ser usuario-nombre, porque vamos a buscar por nombre. Entonces aquí vamos a decirle que vamos a hacer la búsqueda cuando el usuario-nombre, damos un espacio, le colocamos like y aquí va a ir lo que es el término de búsqueda en comillas simples. Pero aquí vamos a colocar también lo que son el símbolo de porcentaje 2 veces, porque aquí es donde va a ir la variable que tenemos pues en esta variable llamada búsqueda. Vamos a pegarla acá y con esto pues estamos diciéndole que vamos a seleccionar todo el tabla usuarios cuando pues el usuario-id sea distinto al que ha iniciado la sesión y sea distinto a 1, pero también queremos que cuando el usuario-nombre coincida con el término de búsqueda o sea similar, no que sea idéntico, es decir, que sea similar. Entonces aquí para agregar los otros campos únicamente le vamos a colocar lo que es el operador de o, es decir, OR, y volvemos a hacer este mismo proceso de acá. Lo que vamos a hacer será copiarlo hasta aquí, lo vamos a pegar acá y aquí vamos a decirle que también vamos a buscar por el campo usuario-apellido. Entonces en lugar de nombre cambiamos aquí por apellido. Volvemos a copiar toda esta parte hasta donde terminen estas comillas y el OR para agregar otro campo. Damos un espacio aquí, pegamos y también vamos a decirle que vamos a buscar por el campo usuario-email. Cambiamos apellido por email. Damos un espacio aquí, volvemos a pegar lo que es el OR y también vamos a buscar por usuario-usuario. Con toda esta consulta pues vamos a seleccionar todos los registros de la base de datos de la tabla usuario, que cuando pues el ID sea distinto al que ha iniciado sesión, cuando sea distinto a 1, cuando el campo usuario-nombre coincida con el término de búsqueda, lo mismo para el usuario-apellido, usuario-email o usuario-usuario. Cuando cualquiera de estos campos coincida con el término de búsqueda pues lo va a seleccionar. Y aquí únicamente cambiamos la consulta para seleccionar el total de registros de la base de datos, que va a ser desde este select hasta donde termina lo que son estos paréntesis. Vamos a copiarla, vamos a eliminar esta que hemos hecho, pegamos y únicamente cambiamos el asterisco por la función count para contar únicamente los IDs. Vamos a pegarlo acá y listo. Con esto pues en esta variable consulta-total lo que vamos a hacer es tener el total de registros en lo que es una única columna, porque únicamente estamos seleccionando lo que es el usuario-id. Una vez hecho esto, construida lo que es la consulta, vamos a realizar lo que son las consultas a la base de datos, ya que aquí únicamente hemos construido lo que son las consultas, pero no las hemos ejecutado. Entonces voy a crear aquí una variable, o básicamente pues va a ser lo que es un array y le voy a decir igual. Llamamos this, es decir, a este mismo objeto vamos a utilizar lo que es el método para ejecutar una consulta. Si recordamos pues en el modelo principal le habíamos colocado ejecutar -consulta y pasamos lo que es la consulta como parámetro. Simplemente lo pegamos, colocamos punto y coma al final y la consulta que trae la selección de datos pues es esta de aquí. La vamos a pegar acá y listo. Entonces después de aquí de datos o de crear esta variable llamada datos, vamos a dar un enter, vamos a pegar, le vamos a decir que va a ser igual y a esta variable pues como trae la consulta realizada a la base de datos, vamos a decirle que vamos a hacer un array. Colocamos guión mayor y le decimos fetch all. Aquí creo que hay un error, aquí sería L minúscula, lo corregimos y listo. Entonces vamos a hacer un array de todos los datos que hemos seleccionado. Y en esta variable o este array llamado datos tenemos todos los registros que hemos seleccionado. Ahora vamos a hacer lo que es la del total. Vamos a crear una variable llamada total. Le decimos que es igual. Utilizamos siempre esta misma función del modelo principal. Lo que voy a hacer es copiarla y le pasamos la consulta de total, que sería esta, para seleccionar el total de datos. Vamos a pegarlo,
Vamos a decirle que a esta variable total vamos a sobreescribir. Decimos igual y vamos a decirle primero que todo que vamos a convertirlo a entero. Entonces colocamos aquí paréntesis int, damos un espacio y colocamos siempre esta misma variable. Vamos a colocar guión mayor y no vamos a hacer un fetch all. Lo que vamos a hacer es un fetch column de esta manera, porque vamos a seleccionar únicamente la primera columna, pues que en esta consulta únicamente trae una para seleccionar el total de registros. Luego ya tenemos pues todas las consultas en esta parte de aquí ya ejecutadas en estas dos variables. Ya tenemos los datos que queremos obtener. Ahora vamos a crear una variable a la cual le voy a llamar número de páginas, que va a tener el total de páginas que vamos a crear, es decir, en la parte de la botonera de acá abajo. Entonces aquí le vamos a decir que va a ser igual. Llamo la función sale, que ya les voy a explicar para qué funciona. Y lo que voy a decirle es que como aquí tengo el total de registros, lo que voy a hacer será dividirlo entre el número de registros que quiero por página, que la traemos en esta variable llamada registros. Vamos a pegarla aquí. Vamos a tomar lo que es el mismo ejemplo que les mencioné anteriormente. Digamos que tenemos 30 registros en la base de datos y queremos 15 registros por cada página. Entonces aquí diríamos 30. Entre 15 pues el total va a ser 2, es decir, únicamente 2 páginas vamos a crear. Si tuviésemos, por ejemplo, 40 registros en total, dividido entre 15, vamos a utilizar la calculadora. Dividimos, por ejemplo, 40 entre 15. Esto nos va a dar un total de 2.6. Entonces aquí tenemos que tener un número entero. Con 6 lo que hacemos es redondear el número al siguiente número entero. Como aquí es 2.6, entonces esto nos va a devolver 3. ¿Por qué? Porque son 3 páginas las que tenemos que crear. 15 en el primero, 15 en la segunda y 10 en la otra. Y así serían pues el total de 40 registros. Para eso nos va a funcionar lo que es esta variable, para tener el número total de páginas. Y con 6 pues redondeamos a su número entero próximo para que nos dé exactamente el número de páginas que tenemos que crear. Vamos a dejar este video hasta acá y en el próximo pues continuamos trabajando siempre en el paginador o en el listado de usuarios.